Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ecodiem. Este podcast que desde acá, desde este pequeño rinconcito del mundo, estoy haciendo con la intención y el objetivo de que este mensaje corra por el mundo y aporte valor a las personas. Y sobre todo, principalmente a quienes considero que más valor puedo aportar es a los emprendedores, porque me considero y soy un emprendedor que de repente la vida me dio cierta habilidad para comunicar, para compartir ideas, o al menos eso es lo que la gente me ha demostrado a lo largo de estos años de vida, y siempre a través del feedback de la gente digo, bueno, evidentemente se me da bien comunicar. Por eso decidí hacer este podcast hace años atrás, para comunicar, para compartir ideas, para compartir reflexiones y con el objetivo neto y puramente de compartir valor, aportar valor. Así que acá estoy en otro episodio freestyle, como me gusta decirle, y que sé que a muchos seguidores del podcast y seguidores de la academia le encantan este tipo de episodios, bien con reflexiones. Y bueno, acá estamos. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero contarte, si no sabías, sobre Ecodiem, que Ecodiem es una academia de marketing digital para emprendedores. Ecodiem es mi academia que fundé allá por el 2016, donde hace años que nos dedicamos a formar, a entrenar y a motivar a emprendedores específicamente en el área del marketing digital. Así que si tenés un emprendimiento, un negocio o tenés ganas de emprender y querés aprender cómo llevar adelante ese negocio en el ecosistema digital, cómo utilizar las redes sociales, cómo utilizar Google, cómo utilizar Mercado Libre, cómo utilizar herramientas como email marketing, todo, cómo armar tu sitio web, todo lo que hace al marketing digital lo puedes encontrar en Ecodiem a través de cursos que los vas a poder hacer a tu ritmo, desde una computadora, desde un celular. Lo único que necesitas es internet, cursos con exámenes, un plan de estudios, una plataforma educativa que supera ampliamente la propuesta de todo lo que hay en el ecosistema digital emprendedor. Tenemos acompañamiento de tutores, ciclos de entrenamiento en vivo, workshops en vivo todos los meses, actualización constante de los cursos y todo con una suscripción mensual que es súper accesible. Así que si querés aprender marketing digital, si querés llevar tu negocio a otro nivel, entonces anda a ecodiem.com/planes y ahí vas a ver toda la información sobre nuestras membresías y cómo vos también podés ser parte de los más de 7.000. El otro día estaba contando 7.700. No es que los conté uno a uno, sino que me fijé en el sistema que me dice cuántas personas pasaron por la academia. 7.700 alumnos que ya han pasado por la academia. Así que bueno, espero verte ahí. Y ahora, el tema de hoy, y quiero hablar de el miedo. Voy a reflexionar sobre un concepto que es un concepto muy cercano a todos y a todas, a todo ser humano, ¿sí? Incluso también a todos los animales. El miedo, el fucking miedo o el bendito miedo, vamos a decir. Es un tema que es un concepto que cruza todos los temas, ¿no? Y que creo que muchas veces he hablado sobre el miedo, he reflexionado sobre el miedo en podcasts, en entrevistas, en charlas, pero nunca lo abordé así de lleno. Y voy a empezarlo, este podcast, con una pequeña historia que en realidad leí una vez en un cuento. No es un cuento, no era un cuento. Era un libro, lo leí en un libro de Osho, que contaba como cuento, que no sé si existe, no sé si es real, no sé, pero es una... No me sale la palabra, pero bueno, un cuentito. El cuento dice más o menos así, representa lo que quiero llevar adelante en este podcast. Había un señor pescando en una laguna, tranquilo, en su mundo, relajado. En la laguna era un espejo. La laguna era un espejo. Y hacía mucho calor. De repente ve que llega un perro sediento. Él siente, ¿viste? Los perros sienten el olor, la presencia del agua. Y va hacia el lago, hacia la laguna, para tomar agua. Y cuando se acerca, se asoma,
ve su reflejo. Y cuando ve su reflejo se asusta, porque en realidad piensa que es otro perro. Entonces se asusta y sale corriendo. Y el pescador que estaba ahí al lado ve toda esa secuencia y se queda pensando, pobre perro, estaba sediento con ganas de tomar agua, iba a tomar agua, pero como se asustó con su reflejo, no se dio cuenta que era simplemente un reflejo, se asustó, se fue corriendo y se quedó sin tomar agua. Y a los pocos segundos escucha tipo que viene algo corriendo. Cuando mira, ve que es el perro que viene corriendo hacia la laguna, salta y se zambulle en el agua. Y cuando se zambulle, ese reflejo que lo había hecho asustar en primera instancia se desvanece, desaparece y el perro ya está en la laguna refrescándose y puede tomar agua. Y en el momento en que escuché leí ese cuentito, no, tiene otra palabra, bueno, no importa. Me hizo a mí, viste, estas cosas, cada uno resuena con las cosas de forma distinta, ¿no? A alguien le llega, tipo, un cuento le hace como que hacer un clic, a otro escuchar una frase, a otro ver una película, lo que sea, ¿no? Y hay una película que vi hace poco, hace unos meses, donde tiene una escena muy similar y que también me hizo mucho sentido y que dice lo mismo, ¿no? Y la película es Batman Inicia, si no me equivoco, una de las primeras de Batman de las más modernas, ¿no? De las de Christopher Nolan, el director creo que es. Donde hay una escena donde él de chico, el que interpreta a Batman, ahora no me acuerdo el nombre, de chico se cae a una fosa llena de agua, en una fosa en la casa llena de murciélagos. Y los murciélagos le vuelan en la cabeza y lo chocan y tipo, le agarra un pánico y le agarra tipo mucho miedo. Después, bueno, viene el papá, lo rescata y queda muy paralizado con esa anécdota y con esa experiencia de vida donde los murciélagos, se asustó mucho un niño. Imagínate un niño que cae en una fosa toda oscura llena de murciélagos que se lo chocan. Muy fea situación. Voy a... Spoiler alert para las personas que no vienen a la película, les pido disculpas porque les voy a cagar una escena, pero cuando pasa el tiempo, él en un momento tiene una situación similar donde está en una obra de teatro con los padres, aparece un murciélago en la escena, si no me equivoco, alguien representa un murciélago, y el niño tipo, se empieza a acordar de esa experiencia, le agarra mucho miedo, y decide salir, le pide a los padres, por favor, de irse del teatro, ¿no? Imagínate un niño que le tiene fobia, le agarró fobia a los murciélagos, de repente está en el cine y aparece el murciélago, bueno, le agarra mucho miedo y les pide a los padres de irse. Los padres le dicen, bueno, sí, dale, tranquilo, nos vamos. Cuando sale, sucede una tragedia, ¿sí? Con lo cual, de alguna manera, conecta esto el personaje, ese miedo, en el momento en que se le activó el miedo, debido a que se le activó el miedo, él hizo que los padres salgan y por eso hubo una tragedia, ¿no? Como el mensaje que queda es, el miedo le llevó a esa situación. Que obviamente no es que era la culpa del niño, ¿no? Pero un poco el mensaje, la historia, lo que trata de explicar es eso, cómo ese miedo lo llevó a una situación que terminó siendo muy desagradable. Y avanza la película y eventualmente cuando este personaje resurge, renace, ¿no? Como el camino del héroe, donde el personaje se enfrenta a ese miedo, hay un momento en la película donde él decide enfrentar al miedo, va a esa cueva, a esa fosa donde se había caído y se estaba muriendo de miedo, pero se para ahí adelante de todos los murciélagos, abre los brazos y cierra los ojos y como que se entrega al miedo. Y cuando vi esa escena en esa película dije, es lo mismo que la del perro. Y a medida que va pasando mi vida y le presto más atención a este tipo de cosas y hago más conscientes mis miedos y trabajo de forma más consciente, tal vez cuando interactúo con otras personas que me transmiten sus miedos o me cuentan, o muchas veces personas que me transmiten ciertas dificultades para lograr determinados objetivos,
y que tal vez no están reconociendo, no ven un miedo. Yo veo un miedo ahí, digo, pero acá hay un miedo. Cada vez más me convenzo de que los miedos hay que mirarlos de frente para trascenderlos. Y que, en general, los miedos son un conjunto de creencias limitantes, ¿no? O sea, hay que saber diferenciar ese miedo que te está hoy deteniendo. O sea, y mientras digo esto, es un podcast súper freestyle donde estoy reflexionando sobre un concepto, que es el miedo. Pero lo que busco es que cada uno anda pensando, ¿no? ¿Qué cosas te dan miedo? ¿Sí? ¿A qué le tenés miedo? Y es muy fácil decir, no, pero yo no tengo miedo a esto, no tengo miedo, no soy una persona miedosa. Ok, pero esperame un segundito y fíjate hacia dónde vamos. Muchas veces, lo que nos separa de ciertos objetivos, ciertas metas, ciertos deseos, son miedos que están conectados, vinculados con lo que podríamos llamar creencias limitantes, ¿sí? Y acá quiero hacer como una separación, como que se separan los caminos del concepto del miedo. Y el miedo, en cierto sentido, es una herramienta de supervivencia que nos ha sabido... a todas las especies que perciben el miedo, ¿no? Los perros también tienen miedo, ¿no? Y probablemente la gran mayoría de los mamíferos y los animales sienten miedo en diferentes grados, de diferentes maneras. Pero el miedo es un recurso de la naturaleza para decir, ok, alejate de esto que es peligroso. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo que busca es sobrevivir para perpetuar la especie, básicamente. Para pasar tus genes y que continúe la vida evolucionando su curso. Pero para eso hay que sobrevivir. Y el miedo fue una gran herramienta para alejarnos de las cosas peligrosas. De alguna manera el miedo te dice, che, esto es peligroso, alejémonos de ahí. Si vos te acercás a un precipicio o de repente algo se empieza a incendiar, o por qué le tenemos miedo de repente a insectos, ¿sí? La evolución nos ha formado para tener miedo a cosas que podrían ser peligrosas, y en cierto sentido está muy bien. O sea, hay ciertas cosas, ciertos momentos donde está bien que exista el miedo. El miedo es necesario para perpetuar la especie, para sobrevivir. Ahora, el problema es cuando nosotros empezamos a formular nuevos miedos, empezamos a desarrollar miedos a partir de experiencias que muchas veces terminan formando creencias que nos limitan para lograr cosas que queremos lograr y objetivos que queremos en nuestra vida. Por ejemplo, y este es un ejemplo muy concreto, muy claro, muy común, con el cual me encuentro todos los días en los emprendedores. Miedo a la exposición. ¿Sí? Miedo a exponerme en las redes sociales. Muchas personas tienen un producto o un servicio que es excelente, que confían plenamente en su producto, en su servicio. Y de repente cuando uno les dice, bueno, pero voy yo, ¿no? Y desde el marketing le digo, mira, hace un video hablándole a la cámara, contándole sobre este servicio. Y que ese video lo vean todos tus seguidores. O a veces digo, genera contenido, ¿no? Hace un podcast, hace contenido en forma de video, de escribir un blog. Y muchas veces, muchas veces, me encuentro con negativa, ¿no? No, Rodri, pero a veces en forma de 1000 excusas y a veces súper identificado. Me da miedo exponerme. Me da miedo hablar en la cámara. Me da miedo subir un video. Y este es el miedo sobre el cual quiero reflexionar y indagar un poco más en este podcast. Ese miedo que te separa de un objetivo deseado. Como el perro que quería tomar agua y sí, por miedo se había alejado de la laguna. Lo primero que deberíamos trabajar ahí, indagar, es cuáles son las creencias
detrás de este miedo. ¿Sí? Por ejemplo, creencia A que si no soy lindo, no soy linda para salir en cámara, la gente va a pensar que soy un tonto. La gente va a pensar, o sea, muchas creencias de no, un profesional como yo no tiene que estar subiendo cositas a las redes sociales, no debería, la gente van a pensar que no soy profesional. O sea, creencias que están detrás de este miedo que nos impide avanzar en nuestro proyecto. Y a veces el camino, o sea, lo que yo encuentro muchas veces en emprendedores es que vos sabés que el camino está ahí. Tipo, el camino más efectivo es uno, ¿no? Pero ese camino que es el más efectivo, hay miedo que está frenando. Entonces el emprendedor muchas veces busca ahorrar para no enfrentar ese miedo, para no mirarlo de frente, busca alternativas. Dice, no, voy a ir por acá. No, bueno, no voy a ir por allá. No, voy a ir por acá. No, voy a ir por allá. Y termina dando vueltas en caminos que no terminan siendo efectivos y se vuelve como una especie de frustración, porque incluso internamente puede estar esa conversación interna de soy un cagón, no me animo, que soy un tonto, que no me sale, que por qué. Entonces, yo sé que es súper difícil. Yo tengo mis miedos. Les voy a contar una anécdota que la he contado un montón de veces, pero cuando yo decidí hacer mi primer curso, dije voy a hacer un curso de marketing digital. Un taller gratuito, presencial, voy a convocar gente, les voy a contar lo que sé y les voy a contar que quiero vender cursos, ¿no? Era un curso gratuito, ¿no? Abril del 2016. Solamente, o sea, desde el momento en que yo puse fecha para hacer eso, cada vez que yo me imaginaba, hubo un mes de preparación para ese primer taller presencial. Cada vez que yo me imaginaba hablando frente a público sobre marketing, se me frenaba el corazón. ¿Viste cuando sentís esa cosa que se te para el corazón? Bueno, cada vez que... Pero no, te les juro por esto que todas las personas me están escuchando. Imagínense, durante 30 días yo estaba haciendo mi vida y 20 veces por día me pasaba que me acordaba que tenía ese seminario enfrente mío y cada vez que solamente el hecho del pensamiento aparecía en mi cabeza, yo decía, se me bajaba la presión. Estaba cagado en las patas. Tenía mucho miedo. Y ni siquiera entendía bien a qué. O sea, tenía confianza sobre lo que iba a decir. Tenía confianza en que sabía, intuitivamente yo sabía que eso era lo que tenía que hacer. Pero estaba cagadísimo en las patas. Y me acuerdo que empezando a trabajar sobre eso, empezaron a aparecer un montón de miedos. Y uno que para mí fue muy loco. Y que tal vez, esto lo cuento porque tal vez a muchas personas les suceda, ¿no? Yo en ese momento me había puesto brackets. O sea, estaba haciendo el tratamiento de brackets por segunda vez en mi vida, a los 26 años creo que tenía. Tenía los brackets. Y yo creía, acaban las creencias, que los brackets para quienes están en otro país son los aparatos en los dientes, ¿no? Esa cosa metálica que uno se pone para acomodar los dientes. Yo creía que eso me hacía más niño. O sea, yo tenía una inseguridad que era, soy muy chico para pararme frente al público a hablar de negocios y de marketing digital. Ese era un pensamiento que tenía, ¿no? Y que tuve que trabajar. Decía, soy muy chico, ¿quién me va a dar bola? No tengo un título, ¿quién me va a escuchar a mí? Y después pensaba, no tengo barba. Soy muy... O sea, yo tuve de chico ese gran tema que yo desarrollé muy tarde, crecí muy lento, entonces siempre estuvo presente en mí hasta que me emparejé con mi generación, el sentirme más chico, en comparación con los demás. Si tenía, no sé, 15, yo parecía de 12, entonces eso lo tenía presente y lo tuve presente hasta el día que me tuve que exponer a hablar en público. Yo decía, la gente va a pensar quién es este niño que me viene a hablar de marketing.
Más aún cuando mi cliente ideal, mi target, a las personas que les iba a hablar eran gente de 40 años promedio, ¿no? Emprendedores, vendedores de Mercado Libre. Entonces, en el momento en que identifiqué eso, en un momento pasó por mi cabeza, escuchen esto, y esto son las excusas, ¿no?, que uno se plantea. Pasó por mi cabeza esperar, dije, ¿y si espero a terminar el tratamiento de los brackets? Y recién ahí empiezo con mi academia y a los cursos. En los papeles me faltaban 2 años, ponele. Terminaron siendo 5, 3 o 4 años de tener los brackets. O sea, en un momento, 4 años hubiese perdido 4 años de vida. O sea, los brackets me los sacé hace 1 año. Hubiese perdido 4 años que fueron alucinantes para mí, de aprendizaje, de vivir, de disfrutar mil cosas a esa edad como emprendedor, por el miedo a que no, tengo brackets. La gente va a pensar, no me van a respetar. Y lo mismo me pasó la primera vez que tuve que subir un video a las redes sociales filmándome tipo selfie. Era tipo, ¿quién es esta persona que está en primer plano hablando? No sabía mirar a la cámara. Aún hoy en día no sé muy bien mirar a la cámara en la selfie. No me sale, me mareo. Y cada vez que surge, o sea, siempre hay miedos. Siempre hay miedo nuevo. Y lo que como herramienta, como recurso a mí en lo personal me ha servido mucho estas historias donde y entiendo que el miedo lo tenemos que mirar de frente. Y yo trato de hacer un análisis, ¿no? Porque el mismo miedo muchas veces se aplica a un montón de situaciones. Como decíamos, el miedo es una estrategia evolutiva para resguardarnos de cosas que realmente pueden ser peligrosas. Entonces, lo que yo trato de hacer cada vez que siento miedo con algo es, primero, no juzgar el miedo. ¿Sí? O sea, hoy me metí a surfear y en un momento tuve miedo. Las olas estaban grandes, estaba cansado, no me sentía físicamente óptimo y tuve miedo. Y me permito decírmelo. O sea, si en ese momento siento miedo, me permito tener miedo. Me lo permito, simplemente no juzgo el miedo. Digo, ok, listo. Tengo miedo en este momento. Y empiezo a partir de ahí empiezo a analizar. ¿Miedo a qué? O sea, ¿qué me está diciendo este miedo? Miedo a lastimarme, miedo a esto, miedo al otro, miedo al otro, miedo al otro. Y cuando van surgiendo, o sea, cuando logro etiquetar, ¿sí?, y identificar el miedo de dónde viene, es como que inicio una conversación con el miedo. Lo identifico. Primero tomo conciencia. Ok, miedo está acá, está presente. Y trato de, en lugar de negarlo, o en lugar de juzgarlo y decirle, no, ¿qué haces acá? O en lugar de enojarme, nada. O sea, le digo, ok, miedo, vení, por favor, tengamos una conversación, tú y yo, tranquilos. Y le pregunto, ¿por qué? O sea, ¿a qué tenés miedo? Y empiezo a escuchar, ¿no? Y poner, no, miedo a que me pase tal cosa. Ok, bueno, a ver. ¿Cuáles son las posibilidades de que suceda eso? No, y tal. Trato de bajarlo a cosas palpables, reales, estadísticas, números, posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, lo que trato de llevar es decir, bueno, supongamos que el miedo está convincente, ¿no? Supongamos que está bastante convincente. Dice, no, pero mirá, puede pasar esto, puede pasar lo otro, puede pasar lo otro. Porque está apoyado en creencias muy limitantes que están muy arraigadas dentro mío, ¿no? Están ahí, están muy presentes, vienen de experiencias de generación tras generación, miedo a tal cosa, lo que sea. Si me encuentro con que el miedo está muy fuerte, pero identifico y veo que me está limitando de hacer algo que realmente deseo, que lo deseo para mí, ¿sí? Porque acá está la diferencia cuando deseo algo para otros
o deseo algo para mí, eventualmente tomo la decisión de hacerlo con miedo. Y ahí está la clave. Hay muchas veces donde vamos a poder, a través del análisis, de la reflexión, de identificar el miedo, desglosarlo, tal vez logramos de desarmar el miedo y sentir seguridad incluso. Entonces, ponele que vos agarrás y decís, no, me da miedo esto, me da miedo, pero decís, bueno, pero mira, ¿qué pasa si utilizo, no sé, medidas de seguridad extra para cosas? No sé, le tengo miedo a un viaje en avión. Bueno, pero pará, mira, ¿qué pasa si hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto? Empiezas a investigar sobre las medidas de seguridad, sobre esto, sobre lo otro, ¿no? Y eventualmente, toda esa información nueva te ayuda a, ok, sí, no está tan fundado el miedo, ya no me da tanto miedo, ¿sí? O suponete, yo te digo, no sé, viene alguien y te digo, una araña, y vos decís, no, tengo miedo a la araña. ¿Por qué? No, porque me puede picar y me puede lastimar. Bueno, pero mirá, te muestro, esta araña no hace nada, no te va a lastimar, no te va a picar, nada, no tiene ni dientes. Entonces, eventualmente decís, mira, bueno, sí, en realidad entonces no le tengo miedo porque no me va a hacer nada. Y genial, si logro desarmarlo, bien. Pero hay veces, como decía recién, que el miedo es muy fuerte. Está muy arraigado, viene de fondo, viene de creencias que no se cambian de un día para el otro. Y ahí es momento de tomar determinación. Y ahí es donde yo busco en lo personal hacer un trabajo muy profundo y en qué me estoy, y prestaré mucha atención a esta pregunta, ¿qué me estoy perdiendo por el miedo? Trata de pensar en un miedo que tengas que hoy, que sientas que te está limitando en algo. Y pregúntate, ¿qué me estoy perdiendo por este miedo? Y si eso que te estás perdiendo, si te duele, si decís, puta, pero yo quiero hacer esto, loco, lo quiero hacer. Y este miedo, pero lo quiero, lo deseo. Si sentís que eso que te estás perdiendo por el miedo, realmente lo querés y lo querés para vos, es algún deseo propio, no para otros, para complacer a otras personas, para satisfacer, para cumplir con la expectativa de nada, algo para vos que lo vas a disfrutar. Si nadie en el mundo se enterase de que estás en eso, algo para vos. Hacelo con miedo. Ahí es cuando yo siento y digo, Rodri, ok, ¿sí? ¿Tenés miedo? Sí, hacelo con miedo. Igual. Chao. Y generalmente, después, ¿no? Cuando logramos como trascenderlo, hacerlo con miedo, nos damos cuenta de que no era tan grave. Y pensá, el otro día escuchaba a Gary Vee, un emprendedor, gran referente, que me encanta, y que le preguntaban algo así, algo relacionado con el miedo, y decía, obvio que esto va a dar miedo, pero muchas cosas dan miedo. Y generalmente, decía, esas cosas después nos damos cuenta que no eran tan graves. Y daba el ejemplo de primer beso, la primera vez que tal vez que tenés relaciones íntimas, sexuales con alguien, tu primer trabajo, la primera vez que andás, no sé, primeros metros en bicicleta sin rueditas. ¿Cuántas cosas en ese contexto, en ese momento? Mandarle un mensaje a esa persona que, no sé, que te gusta y que no sabía, o acercarte a hablarle. ¿Cuántas cosas te dan terror? Nos dan terror, pánico. Y después nos damos cuenta, cuando las hicimos, nos damos cuenta de que no. ¡Wow! O sea, detrás de ese miedo, ¿viste? Pero esto es. Hoy lo mirás hacia atrás y decís, bueno, esto lo hago todos los días, andar en bicicleta. No sé. Entonces, muchas veces
las cosas las tenemos que hacer con miedo. Porque la única manera de trascender ese miedo es a través de la experiencia. Porque miedo, vamos a personificarlo, ese miedo, tiene miedo a la acción, pero cuando vos lo llevas a miedo de la mano, agarrás y decís, bueno, miedo, yo ya sé que no querés venir para acá, yo ya sé que no querés que hagamos esto, pero lo siento, macho, acá el que manda soy yo, soy la conciencia, soy el que decide, vos estás acá para opinar, está muy bien, porque por eso la selección natural y la evolución te ha seleccionado como una emoción primaria que tiene que estar acá, perfecto, escuché, me parece válido lo que decís, estoy de acuerdo en la gran mayoría de las cosas, pero considero que el costo de no hacerlo, el arrepentirme por no probar, por no intentar, va a ser mayor. Emocionalmente, en el largo plazo, va a ser mayor que si nos resguardamos. Con lo cual, vas a venir y te la vas a bancar, viejo. Y vamos a ir juntos. Y lo agarras a miedo, vas de la mano con miedo. Y miedo, después, vas a decir, pero al final no era tan grave. No, mirá, yo estoy nadando. Pánico. Yo me acuerdo de una sensación de 7, 8 años nadando en una pileta en la zona bajita y de repente irme de la parte baja, sentir que no hacía pie y sentir, chao, me estoy ahogando. Desesperación, pánico, pero pánico como nunca en mi vida había sentido, o por lo menos que yo recuerde. Me logro agarrar del borde y en ese momento era esto es una locura. Y muchas cosas te van a dar mucho miedo, pero la gran mayoría de esas cosas hay que trabajarlas, hay que trascenderlas. Y como emprendedores tenemos que aprender a trabajar con esos miedos y a hacer cosas con miedo. Porque el camino del emprendedor va a estar repleto de miedos. Y cada vez que trascendemos un miedo, desde mi punto de vista, crecemos. ¿Sí? Crecemos, porque aprendemos algo nuevo, crecemos en seguridad, crecemos en que aprendemos a transmitirse. Si el día de mañana tenemos hijos, podemos transmitir mejor la experiencia, el miedo a determinadas cosas. Evolucionamos. En cambio, si vivimos limitados por el miedo, nos quedamos ahí adentro. Entonces, si puedo, o sea, si siento hay algo en relación al miedo, es que es una excelente herramienta para hacer consciente creencias. Es una excelente herramienta para sobrevivir, para resguardarnos muchas veces. Y es una excelente herramienta para crecer. Porque el proceso de enfrentar un miedo y trascenderlo generalmente es más satisfactorio que la meta conseguida al trascenderlo. Y para cualquier persona que en algún momento haya trabajado o trascendido algún miedo, piensen, los invito a pensar, ¿qué disfrutaron más al momento de haberlo trascendido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablarle a esa chica que te gustaba, ir y encararla, le decíamos en mi edad. Que capaz te morías de miedo. O sea, yo me acuerdo de situaciones de estar 3 horas pensando, ¿le hablo o no le hablo? ¿Qué le digo? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y si lo digo así? ¿Si lo digo así? Y después las cosas son mucho más simples en la vida. Y lo más satisfactorio, generalmente, por no decir siempre, no es lo que lograste cuando lo trascendiste, sino el haberlo trascendido. Esa palmadita en la espalda que te das a vos mismo cuando decís, bien, boludo, bien, ¿cómo lograste trascender este miedo? Mirá, qué bueno. Eso te carga de energía, te carga de seguridad, te carga de
te empodera. Entonces, si logramos cambiar el perfil y decir, bueno, en realidad, cada vez que se me presente un miedo, lo voy a vivir como una oportunidad para crecer, para enfrentarlo, desde alguna óptica, ¿sí? Y lo voy a medir conscientemente. De nuevo, hay cosas que es natural que den miedo. Y hay cosas que el miedo es injustificado o es justificado, pero nuestras experiencias, nuestras creencias lo potencian mucho más. Y al final, estamos acá, no sé para qué, pero yo creo que estamos acá para estar, para vivir, para contribuir, para aprender algo, para crecer. Y definitivamente trascender los miedos, enfrentarlos, mirarlos de frente, hacer como el perro que se zambulle, es parte de la vida. Entonces, los miedos están para enseñarnos cosas, los miedos están para desafiarnos, los miedos están para ayudarnos a crecer. El miedo es un excelente compañero de viaje porque te desafía. El tema es que no nos domine. ¿Sí? Sé que muchas de estas cosas suenan cliché, pero es tan cierto como real. Es así. Entonces, una herramienta, ¿sí? Y tiro este último tip, si se quiere, de programación neurolingüística, podría ser hacer un anclaje emocional. ¿Sí? Cuando pensá alguna situación en tu vida en la que hayas tenido mucho miedo, lo hayas hecho y después te hayas sentido bien con vos por haberlo hecho y trascendido. Puede ser por andar en bici, puede ser manejar, aprender a manejar un auto, aprender a manejar lo que sea, aprender a manejar. Puede ser hacer algún deporte extremo, entre comillas. Puede ser el primer beso, las primeras relaciones, las primeras veces que expresás amor a una persona, que te expones, que te vuelves vulnerable, primer trabajo, primera entrevista laboral. Pensá en todos esos momentos y buscá en tu memoria en qué momentos los pudiste trascender. Y fíjate cómo te sentís con esa versión tuya valiente, que superó. Y cuando se te presente un miedo nuevo, ¿qué va a pasar? Trata de ir a ese vos que superó ese miedo, a ese vos que supo trascender esa situación que en ese momento parecía el fin del mundo. Acordate y trae a esa versión tuya a este presente y que esa versión tuya sea la que comanda y que lleva el volante en este presente y no el miedo. Espero que este podcast haya sido de valor para algunas personas. Si logro que alguien de repente tenga una revelación o haga algún clic con esto, ya para mí es la gloria. Lo disfruto hacer estas reflexiones, disfruto hacerlas por el hecho de hacerlas en sí mismas, porque me ayudan a mí a pensar. Mientras hablo, pienso, recuerdo cosas, tomo conciencia de ideas. Y bueno, nada, creo que este podcast puede estar muy bueno. Así que bueno, gracias por escucharlo. Mandame un mensajito si escuchaste hasta el final, contame y si me querés contar algo, una experiencia. Mira, no, Rodri, mira, yo le tenía miedo a esto y después lo hice, no puedo creer. Me encanta cuando me mandan esos mensajes. Siempre recibo mensajitos así en Instagram y nada, los re disfruto porque también es como el feedback de ver cómo este mensaje llega. Así que compartí este podcast a alguien que sepas que hay un miedo o algo que lo está frenando, lo está limitando. Y bueno, ojalá este mensaje corra y más gente se pueda animar a trascender esos miedos, se haga amigos del miedo y tengamos una vida donde somos todos más valientes, más serenos, con más amor propio, con más confianza, porque creo que a partir de ahí se construyen otras emociones muy positivas como la empatía, la abundancia, la generosidad, la honestidad. Creo que el miedo de alguna manera es una emoción que está detrás de
de muchas emociones feas, ¿sí? Y que muchas personas terminan haciendo cosas que no son positivas, que no suman, y en el fondo hay miedo. Así que bueno, ojalá los podamos trabajar todos en conjunto como humanidad y seguir prosperando juntos. Vamos arriba, gracias por escucharme, nos vemos la próxima. Chao.